El año 2021. Les saluda Cristian Martínez, hoy en Espacio Vital. Han pasado ya 456 días del estado de emergencia en el Perú. Y bueno, han pasado muchos días donde todas las personas, de alguna u otra forma, ha cambiado totalmente nuestra vida, la forma de relacionarnos, la forma de vivir, la forma de cómo hemos tenido que reinventarnos. Y una de esas cosas que ha sucedido a razón de la pandemia, del confinamiento, de la manera en cómo hemos tenido que volver a vivir, ha sido las relaciones de pareja y cómo los hijos y las hijas han visto esta forma de vivir nuevamente o convivir con sus padres. Y a raíz de eso, cómo se ha dado en muchos casos la separación de ellos, la separación de los padres en plena pandemia. En plena pandemia, la separación de papá y mamá y cómo esta situación, de una u otra manera, influye en la salud mental de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Para nadie es un secreto que toda separación pues es un duelo. Muchas veces cuando se le pregunta a los niños, a las niñas, si es que son felices cuando sus padres se han separado o el proceso de separación, muy pocas veces son los niños que reportan que sí, que se sienten bien. La gran mayoría sienten una sensación de culpa, responsabilidad, sienten que esta separación es producto de algo que ellos o ellas hicieron, sienten de repente que al no ser del agrado de papá o mamá, ellos decidieron separarse. Muchas veces cuando son más pequeños pueden sentir también que el amor del papá o de la mamá desaparece. Existe también el miedo del qué va a pasar si es que papá o mamá o quien sale de casa me va a abandonar, ya no me va a volver a ver. Entonces, justamente, hoy el tema que nos convoca es separación de los padres en plena pandemia y cómo esto perjudica a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Para esto hemos invitado, para poder conversar un poco más de manera detallada, al doctor Rolando Pomalima. El doctor Rolando Pomalima es el director de niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental, quien nos va a poder dar luces desde la experiencia, desde cómo viene recogiendo día a día distintos casos y distintas situaciones de la salud mental de los niños, de las niñas, y más aún en este contexto de separación, de divorcio, que muchas veces no se da en la mejor situación. Muchas veces vienen a ser separaciones conflictivas, violentas, donde hay incluso, lamentablemente, violencia, hay chantajes emocionales, hay prohibiciones de ver a niños, hay juicios de por medio. Entonces, la separación muchas veces no es la más agradable y es producto de también cómo nos relacionamos en la situación, en las relaciones de pareja cotidianamente. Vamos a ver si está ya conectado el doctor Rolando Pomalima. Doctor Pomalima, ¿me escucha? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Un gusto. Muchas Vale. gracias por estar en Espacio Vital. Doctor Sí, dime. Pomalima, gracias por ello. Y quería preguntarle, el tema de la salud mental, primero, en general, en niños, en niñas, en adolescentes, ¿cómo se ha visto, cómo han visto ustedes desde el Instituto Nacional de Salud Mental, cómo han visto que ha repercutido a raíz de la pandemia? ¿Ha cambiado de repente de cómo era la salud mental prepandemia? Bueno, buenas tardes con todos y todas, ¿no? Agradecer la oportunidad de poder compartir estas experiencias, ¿no? Ujú. Es más, en el Instituto Nacional de Salud Mental acabamos de terminar el año 2020 un estudio de epidemiológico de toda la problemática de salud mental, ¿no? Y estamos dando nuestros informes preliminares. En el mes de julio daremos ya un informe general. Pero mira, en líneas generales vemos que durante este año de pandemia y sobre todo de confinamiento, ¿no? Y lo que llevamos desde parte del año 2021, definitivamente han repercutido de manera negativa en la gran parte de la salud mental de los niños, adolescentes y sus familias.
para ponernos en contexto, acabas de decir la problemática de la separación. Mira, nosotros hemos hecho unas encuestas a nivel de Lima metropolitana, ¿no? Hemos hecho estudios descriptivos y hemos tenido el siguiente dato, ¿no? Y nos ha llamado la atención. En niños, por ejemplo, de 1 a 5 años o en niños de 6 a 11 años, tenemos más o menos el 50% de las familias que viven en convivencia. ¿Sí? Y solamente el 25% son personas que están casadas, ¿no? Separadas un 18%, ¿no? ¿Qué nos está diciendo eso, no? Incluso antes de pandemia no hay muchos hogares formalizados, ¿no? Y ahora durante la pandemia, asociados estos a problemas de la violencia, porque también ha aumentado la violencia, que avance, y te voy a sacar los datos que nos ha preocupado de sobremanera, ¿no? Por ejemplo, en niños de 1 a 5 años, el maltrato físico, un 44%, en 6 a 11 años 60% y adolescentes un 60%, ¿no? Y nosotros teníamos antes de la pandemia el maltrato físico, pues un 30-40%, que ya la era alta, ¿no? O el maltrato psicológico ha subido hasta el 70-60% más o menos en todo, ¿no? Entonces, esta asociación que existe entre familias no formalizadas, evidentemente han repercutido justamente en esas relaciones familiares, y debido a eso y otras situaciones ha aumentado la violencia contra los niños, ¿no? Es súper interesante la data que nos está dando, y lamentablemente el tema de violencia pues que viene aumentando, ¿no? Estamos viendo pues cómo a raíz de la convivencia en el confinamiento, ¿no? Cuando por el trabajo remoto, por toda esta convivencia entre parejas, la redistribución, la reorganización, por ejemplo, de las labores domésticas, de las labores del cuidado, de las labores vinculadas a la educación de los niños y las niñas y de los adolescentes, ha tendido en recaer en las mujeres de la casa, muchas veces en las madres, ¿no? Una labor que de repente, si a esto se le suma que tienen el estrés propio de lo que ha significado una pandemia, la incertidumbre del qué va a pasar, el tema económico, se puede decir que se repite esta idea de que nuestro estrés emocional, nuestra ansiedad, nuestras frustraciones, nos tendemos a desquitar lamentablemente con nuestros hijos e hijas. Definitivamente siempre los más vulnerables son las que tienen menos defensa, en este caso los niños pequeños, igualmente en este caso las mujeres, ¿no? Ha aumentado la situación de la violencia dentro de los propios hogares, y sobre todo, mira, ahí tenemos la data para que podamos verlo, ¿no? Intensidad de estrés del informante en niños y niñas, y a todo esto el informante más del 80% han sido mujeres y no tanto varones, ¿no? ¿Cuál es lo que les ha estresado más? Lógicamente, un 62% la pandemia les ha estresado mucho. Luego viene la cuestión del dinero, ¿no? Lo que decía, problema económico, un 48%, ¿no? Luego viene, ya estresó mucho su trabajo dentro de la propia casa para muchos, el confinamiento, un 50%. Entonces vemos que los niveles de estrés han aumentado dramáticamente, y esto ha puesto en peligro, lógicamente, la relación familiar, la relación entre madre, hijo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que ver que esta situación de la pandemia, que ha hecho que haya intensificado el estrés en todos los niveles, está favoreciendo la presencia de una serie de sintomatologías, ¿no?, en niños que antes no tenían ningún tipo de problemas. Sí, o ha sido esta situación también el desencadenante de nuevas patologías. Y lo más grave que hemos visto es que los niños que ya tenían problemas psicopatológicos o problemas diversos, se ha acrecentado su situación de su salud mental en deterioro, ¿no? Claro, sí, eso es definitiva, ¿no? Ahora después vamos a ir hablando un poquito luego de la pausa, el cómo identificar en los niños y las niñas de repente estas situaciones de estrés, de ansiedad, de probables situaciones de depresión, más aún en este énfasis de
cuando los papás se separan, cuando los papás se divorcian, cuando los papás dejan de ver a sus hijos por distintos motivos y cómo cae esta responsabilidad, entre comillas, esta culpa en los niños, en las niñas, y esto implica en su salud mental. Vamos a una pausa y volvemos. Le invitamos a seguir con nosotros, doctor Pomalima. Gracias. Los niños, las niñas y adolescentes. Soy Cristian Martínez, conversando con el doctor Rolando Pomalima del Instituto Nacional de Salud Mental. Doctor, ¿me escucha? Está ahí, perfecto. Bueno, mira, me estabas hablando de que quedamos en la situación de la separación, ¿no? Así es. Claro, tú mismo habías comentado el duelo que hacen los niños, ¿no? Los niños no solamente han perdido el colegio, ¿no? No solamente han perdido su libertad, y ahora si hay una situación de disfunción familiar y termina la separación, también pierden esa relación con los padres, ¿no? Entonces estamos viendo que estos sistemas vinculares, ¿no? Ese vínculo, esa situación afectiva que van creando los niños con sus cuidadores, se ve alterado. Y cuando son más pequeños, las consecuencias a largo plazo van a ser mayores. ¿Por qué razón? Porque el cerebro del niño se está formando, ¿no? Nosotros, bueno, un niño cuando recién nacido tiene aproximadamente un 20% del desarrollo cerebral. El otro 80% lo van a desarrollar en relación con sus cuidadores. Hasta los 5 o 6 años han formado más o menos el 70% ya de su cerebro. Pero miren, cuánta dependencia hay de este niño con sus padres, ¿no? Con sus cuidadores primarios. Pues es bien importante aquí tener presente un tema que cada vez se habla más, que es la teoría del apego, ¿no? Qué importante es el apego, qué importante es el vínculo vínculo de estas edades, sobre todo desde la etapa de la gestación. Iba a decir algo, le interrumpí, perdón. Claro, pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del sistema de apego. Apego no significa estar aferrado todo el día o junto al niño, sino el sistema de apego se activa cuando el niño, el adolescente o el adulto entra en estrés. Y cuando entra en estrés, la figura cuidadora, ¿no?, utiliza su sistema de cuidado para regularlo emocionalmente. Entonces, imaginaros un niño que ha sido maltratado, ¿no? Está muy estresado, y si no hay una figura que lo regule, este niño va a ser un apego a la larga muy inseguro, lo que le va a predisponer a tener una serie de problemáticas en el futuro. Por eso de ahí esa importancia de esta situación, de cómo estos niños ahora están viviendo el duelo. Te pongo una cifra solamente. Mira, en nuestro estudio epidemiológico, miedo a separarse de una figura de apego en los últimos 6 meses, el 42% en niños de 11 años, ¿no? Mira, casi el 50% de nuestros niños ya tienen un temor a separarse de su figura de apego. Imagínate ahora que los padres, por esas relaciones mal llevadas, se separan, entonces eso se le hace realidad a ese niño, ¿no? Qué importante lo que está mencionando, doctor Pomalima, porque hay algo que quizás lo pasamos por agua tibia, lo pasamos como desapercibido, y es el duelo que también han pasado los niños y las niñas el año pasado, ¿no? Lógico. Este duelo de el quitarles el asistir a las escuelas. Y con esto viene el desvincularse de sus amigos, de sus amigas, de sus pares. Claro, de sus pares en general, ¿no? El ya no estar en contacto con, por ejemplo, otras figuras importantes, también adultas, como el profesor, la profesora, ¿no? Que ahora lo ven a nivel virtual, que es distinto, ¿no? Y a lo mejor el año pasado muchas personas hemos sido muy egoístas, que ha sido, entre comillas, bueno también para poder sobrellevar esta pandemia, egoístas en el sentido de yo cuidándome, yo pensando en mí, en mi beneficio, pero también tenemos que cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no? Se me viene esta metáfora, este símil que aparece cuando vamos a un avión que nos dice, en caso de emergencia aparece una mascarilla, ¿no? Primero colóquese usted la mascarilla para respirar bien, después ayude a la persona que esté al lado, si es un niño o una niña, igual acá, ¿no? Ya estamos bien, más o menos estable, cómo darle esa tranquilidad a un niño o una niña y cómo viene desde el vínculo, desde el apego, desde esta seguridad que le podemos dar, sobre todo cuando, y acá viene una pregunta importante, ¿no? Cómo a nosotros como hombres, como papás, varones me refiero, que hemos crecido en una sociedad machista, una sociedad que no nos han acostumbrado a relacionarnos afectivamente, amorosamente
que no nos han enseñado a abrazar a nuestros hijos y decirles te amo, te quiero, cómo ahora esta separación va a calar en la salud mental, ¿no? Qué importante es también ese tema del apego desde que se ha vinculado siempre o muchas veces solamente a la mujer, pero no necesariamente al hombre. Y los hombres también tenemos la capacidad de dar afecto, dar cariño, dar amor, pero ahora en un contexto de separación donde usualmente somos los hombres quienes salimos de casa, cómo esta ausencia de la imagen paterna influye en la salud mental de un niño o una niña. No, incluso antes de la pandemia, ¿no? Por la sociedad que vivimos, no solamente es el padre, sino también la madre, ¿no? Entonces hemos un poco abandonado a los niños. En este sentido, pues hay toda una situación de una desvinculación, incluso antes del nacimiento, ¿no? Porque cada vez que hay un sistema de estrés, imagínate una señora, una persona embarazada que está siendo violentada, ¿no? O un adolescente, no nos olvidemos que tenemos más o menos el 20% de embarazos en nuestro país son por adolescentes, ¿no? Viven su embarazo con una tremenda ansiedad, y la ansiedad al final puede crear una hormona que es la que se llama cortisol, y el cortisol es una hormona que a la larga va a no permitir un buen desarrollo cerebral, ¿no? Porque aquí hay una situación importante que tenemos que tener en cuenta, una palabrita que no quiero hacerlo técnico, pero es importante entenderlo, ¿no? Lo que es la homeostasis, ¿no? La homeostasis es que nuestro organismo, desde un punto de vista biológico, de un punto de vista vincular, social y cultural, siempre está en equilibrio, siempre está intentando equilibrarse, ¿no? Entonces, lo importante que es, por eso que una figura reguladora, como el papá, la mamá, pueda crear esa homeostasis vincular, social y cultural, ¿no? Por ejemplo, ahora en este momento todos estamos un poco desordenados por esta cuestión social que estamos viviendo, no solamente la pandemia, sino la situación política que influye también dentro de la situación de los niños, ¿no? Porque se le habla a los niños, ¿eh? Entonces es bien importante esta situación, no solamente del duelo y de la pérdida, sino de las posibles pérdidas, porque no estamos respetando y no estamos favoreciendo la homeostasis biológica por sí, del vínculo, sí, un padre que se separa, rompe esta homeostasis, un problema de homeostasis social, ¿no? Donde vivimos tremendamente esta situación que estamos ahora pues viendo social y cultural, ¿no? Pues yo creo que es un momento de reflexionar entre todos para favorecer la buena salud de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Tenemos todos que volvemos figuras reguladoras de nuestros hijos, también reguladoras de nuestras parejas, reguladoras de nuestros compañeros de trabajo, porque la situación vincular y los apegos, como bien dijo John Bowlby, que es el creador de la condición del apego, se da desde antes del nacimiento hasta la tumba, ¿no? Continuamente estamos nosotros regulándonos, buscando una adecuada homeostasis. Así es, así es. Mira, pero me preocupa una situación, antes que termine esto, ¿cómo está llevando esto? Que nosotros en nuestros datos del estudio epidemiológico, que ya les mandaremos a ustedes para que hagamos publicidad en sentido sano, para que cambien las políticas. Mira, nosotros teníamos episodios depresivos mayores en adolescentes. El último estudio que hicimos así a nivel internacional, el año 2007, teníamos un 12 al 15%. Actualmente nos ha subido casi hasta el 30% de síntomas depresivos en los adolescentes. Y no olvidando que el 20 al 25% de adolescentes tienen deseos de morir antes de la pandemia, ahora ha aumentado mucho más. Entonces, creo que qué bien que nos inviten esto. La situación de la salud mental tenemos que ponerlo de prioridad, igual como ha sido en un primer momento, como sigue siendo la situación de luchar contra el COVID. Porque la cuarta oleada de las consecuencias van a ser el problema de salud mental, a la cual no se le está dando la suficiente importancia, porque se nos va a venir así como se nos ha venido el COVID en su situación de infección, se nos va a venir toda la problemática de la salud mental, pero como un huaico, ¿no? Como una secuela sumamente importante que le hemos dejado de lado. Y acá, para ir redondeando la idea en este bloque, hay algo importantísimo que usted ha mencionado, y es qué tan cierto viene a ser que, bueno, los niños, las niñas no se dan cuenta de las cosas, no se dan cuenta
que estamos en crisis, no me refiero necesariamente a crisis de pandemia, que también, ¿no? Pero negamos eso, no se van a dar cuenta que papá y mamá se están separando, se están peleando, no se van a dar cuenta que estamos mal, los niños no se dan cuenta, los distraemos y lo dejamos ahí. ¿Eso qué tan cierto es? No, ese es un mito que nos hemos dado los adultos como para, ¿cómo se llama? Para no tener sentimiento de culpa, ¿no? Pero eso no es nada cierto. Los niños son antenas andantes y se dan cuenta absolutamente de todo. Yo le diría a los padres que tengan mucho cuidado incluso con esta situación social política, ¿no? Nosotros que atendemos a niños y adolescentes, ahora actualmente por vía virtual, ya a ver si vamos a la vía presencial, creo que ya es momento de trabajar la vía presencial, ¿no? Pero la cuestión vía virtual, vemos que muchos niños entran a querer discutir con nosotros, como sus terapeutas, sus médicos, la situación política del país. A mí me han preguntado a veces, ¿y por qué usted ha votado, no? No vaya a votar por tal. Oye, pues eso no es una situación del niño, es una situación de que se está hablando en demasía dentro de las casas. Eso es otro duelo grande que podemos nosotros al final, sin darnos cuenta, estamos provocando. Es totalmente cierto. Los niños son como esponjas que captan todo, que absorben todo, ¿no? En el tema político lo absorben, lo captan. El año pasado también veíamos con el tema, por ejemplo, de las marchas, también captaban, también absorben todo ello. Y si no lo hablan en casa, de repente lo hablan también en clase virtual, también lo conversan. He sido testigo de muchas consultas, muchos pacientes que me contaban que en clase, en su colegio, hablaban de lo que venía sucediendo porque lo absorben. Lo invito, doctor Lima, vamos a ir a una pausa. Lo invito en el siguiente bloque a seguir hablando de este tema que está muy interesante sobre la separación de los padres en plena pandemia, cómo perjudica la salud mental e invitamos a todas las personas a que nos llamen a sus consultas al 221-4100, el 21-24-090, al 21-27-116, 21-21-4100. Pausa y volvemos. Estás escuchando esta canción bonita de Roberto Carlos en la voz de Vicentico, si no me equivoco, ¿no? Muy bonita. Bueno, estamos en el día 529 desde que se dio a conocer el virus en Wuhan. Soy Cristian Martínez y estamos hablando sobre la separación de los padres en plena pandemia y cómo perjudica la salud mental de nuestros hijos, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Y estamos conectados con el doctor Rolando Pomalima del Instituto Nacional de Salud Mental, quien está dando interesantes datos para reflexionar, para darnos cuenta sobre cómo la salud mental de nuestros hijos es importantísimo. Y doctor Pomalima, una de las cosas que a veces como papás, como mamás, hacemos es la negación, ¿no? Negar que nuestros hijos están mal en salud mental, que algo le está pasando. Entonces, de repente, para aquel papá o mamá, o de repente la abuelita, el abuelito, la tía, tío que está en la casa y que nos escuchan, podrían de repente decir, a ver, ¿y yo cómo sé que mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta está deprimido, algo le pasa? ¿Es igual la depresión en los niños, en las niñas, con esta imagen que tenemos de repente de estar metidos en la cama y no querer salir, por ejemplo? ¿O cómo se manifiesta algún problema en general, no solamente de depresión, de algún problema de salud mental que pueden estar evidenciando? En principio, esos mitos, ¿no? De que el niño, la infancia es feliz, si todos nosotros lo hacemos, le damos todo, esos son mitos, ¿no? No nos olvidemos que los niños, como te decía, su cerebro recién se está formando, ¿no? Tienen tremendos temores, ¿no? Temores durante la pandemia, en nuestro estudio epidemiológico, no volver a jugar con mis amigos, ¿no? En adolescentes el 50% y en niños de 6 a 11 años 35%. Miedo a no regresar al colegio, en adolescentes 47%, salir a la calle 41%, estar contagiado 47%. Si te das cuenta, más o menos el 50% de adolescentes tienen miedo a no jugar, a no volver a jugar con sus amigos, ¿no? Y los niños también de 6 a 11 años igual, ¿no? Qué importante. ¿Qué nos está indicando? Los niños tienen temores y miedos y cuando más pequeños son más vulnerables. Porque y a veces no lo manifiestan o no lo hablan. Disculpa que lo interrumpa, pero tenemos una llamada. Vale, ¿no? vale. Y es desde Tacna, Catherine. Catherine, buenas tardes, ¿me escuchas?
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo estás? Cuéntanos, aquí estamos junto con el doctor Pomalima, ¿no? Que es psiquiatra, yo soy Cristian Martínez, soy psicólogo, de repente podemos orientarte, ayudarte, aclarar alguna duda. Sí, así es, justamente felicitarlos por este tipo de programas. Ese es realmente el verdadero periodismo. Los felicito porque hoy en día, bajo estas circunstancias que estamos viviendo de la pandemia, por ejemplo, yo soy una madre que tengo a mi hija que está en la etapa de la adolescencia. Yo me separé hace unos años del papá de mi hija. Yo quisiera saber, de un momento a otro mi hija ha cambiado, sus actitudes han cambiado hacia su padre, que no lo quiere ni ver, no quiere hablar con él, y a mí la situación me da mucha pena. Él lo único que hace es se lamenta, pero yo no sé cómo poder comunicarla a mi hija a que esta situación se revierta y todo vuelva a ser como antes. Perdón, Richard, ¿me puede resumir, Richard? Porque no he escuchado muy bien aquí en mi audífono. Sí, perfecto. Ahorita les comento. Muchas gracias, Catherine, por la llamada. Nos dice que tiene una hija adolescente, Catherine, y que ha visto que ha tenido una serie de cambios de actitudes, que ya no habla, ¿no? Con sus padres como antes, que se suele estar lamentando, y ella quiere comunicarse, aprender a hablar con su hija, ¿no? Cómo comunicarse con su hija para preguntarle qué tiene, qué le sucede a ella, ¿no? Parece que hay un problema de cómo acercarse a una hija que comienza a tener actitudes de cambio, y acá la pregunta es, ¿las actitudes de cambio, de resistencia, son propios de la adolescencia o no siempre? No, definitivamente en los adolescentes hay un cambio tanto físico, intelectual y social, ¿no? Porque están en una época de la búsqueda de su propia identidad, ¿no? Son momentos muy, muy difíciles para ellos, ¿no? Pero lo que yo creo que en estos momentos lo que tenemos nosotros que hacer es buscar esa comunicación, como bien dice mamá, ¿no? Como de su preocupación. Y ahí voy al modelo, ¿no? El modelo del apego lo que promueve es ese acercamiento al niño, pero de acompañamiento, no tanto de llamarle continuamente la atención, ¿no? Esta niña lo que necesita es sentirse acompañada, sentirse comprendida. Y esto tenemos también que tener en cuenta que no es una solución del día para el día siguiente, es una situación que uno tiene que ser constante, ¿no? Esa aproximación, tiene que darse cuenta que su hija, al estar callada, al estar silenciosa, ella está altamente estresada. Ella busca una figura que la regule, y para eso es las figuras parentales o los amigos o otras personas mayores que pueden ayudarla a regularse, a aproximarse con toda confianza, porque los niños, así como nosotros cuando tenemos un miedo terrible, lo que buscamos es que alguien nos acompañe. Muchas veces ellos no van a decir. Lo que pasa es que muchos de estos niños, como decía, esta pandemia está siendo el inicio de muchos problemas ya un poquito más intensos, ¿no? Así si esta niña está muy callada, si esta niña se encierra en su cuarto, si está sollozando, si no puede dormir, si tiene sentimientos de culpa, entonces está haciendo síntomas depresivos. Entonces hay que tener mucho cuidado y seguirla, acompañarla y primeramente ordenar la familia. Perfecto. Yo creo que aquí mamá, papá y los niños tenemos que aprender a dialogar. Eso es importantísimo y no sabemos dialogar y eso se crea desde edades pequeñas. Tenemos otra llamada y es Gladys desde Piura. Gladys, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Mire, bien interesante el programa. Yo soy profesora acá en el distrito de La Arena. Y yo quería preguntarle al doctor qué orientaciones nos puede dar a nosotros como docentes para trabajar con estudiantes que han perdido papá y mamá por efecto de esta pandemia. Tenemos niños en las aulas así. Y en esta situación de trabajo a distancia, ¿qué orientaciones nos podría dar el doctor? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gladys. Gladys, no vayas a colgar. ¿Estás ahí, Gladys? Sí, aquí perfecto. estoy. Yo ahí tengo una consulta, ¿no? A ver. Y es, ustedes como docentes también tienen que ayudar un poco a procesar esta situación de duelo, que es complicada, ¿no? Sí. Y mi pregunta es, ¿ustedes han recibido pautas de repente de cómo guiar, cómo orientar estos procesos? ¿O simplemente lo hacen sobre lo que nosotros vamos recibiendo hasta el momento, tanto del Ministerio de Educación como de la UGEL, es fortalecimiento a nuestras capacidades para poder nosotros avanzar con los estudiantes.
pero me interesó el tema porque observo que el doctor se está dirigiendo muy en especial a niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí en la práctica que él tiene, tal vez nos pueda agregar algo más puntual. Perfecto. Lo nuestro va en esa línea más o menos, ¿no? Por ahora estamos en esa etapa de fortalecimiento a nosotros como docentes. Perfecto, muchas gracias, Gladys. Doctor Pomalima, ¿cómo podemos darle pautas a las docentes que en todo el Perú y docentes en general, pues que muchas veces también son quienes conocen más la realidad de los niños y las niñas, a diferencia de muchos padres que están en la casa pero están desconectados? Claro, mira, esta situación de Gladys, creo que hay que también ver cosas bien reales. Nosotros también vemos una serie de varios usuarios o pacientes por vía virtual, ¿no? Entonces aquí tenemos dos realidades diferentes, ¿no? Las familias que pueden tener una conectividad adecuada y las personas que no pueden acceder a una conectividad adecuada, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí creo que los docentes tienen esa misión de poder comunicarse con ellos, si no es por internet, por teléfono, por lo que sea. Siempre estas familias necesitan estar en comunicación. Yo les diría a ellos que a nosotros nos está dando muy buenos resultados tener terapias grupales con familias. ¿Vale? Yo les diría que ellos se conecten con varias familias y dialoguen entre ellos, ¿no? Y la profesora en este caso es una conductora, una conectora de esas familias, ¿no? Y mira que nosotros estamos realmente muy satisfechos cuando hemos conversado con múltiples familias. Al final ellos nos agradecen porque se sienten escuchados entre ellos, ¿no? Entonces, es promover el diálogo abierto. ¿Qué es el diálogo abierto? Hablar sin juzgar ni juzgarme. Hablar lo que yo necesito hablar. Por ejemplo, por eso de antes quedó a medias. Si esta señora quiere dialogar con su hija, que la escuche, pero que no la critica y que no la corrige en principio, que solamente la escuche y una vez escuchado lo reflexione, o sea, sin juzgar. Lo mismo le diría a Gladys, que intenten hacer terapias grupales por vía internet por el momento, ¿no? Y que ya verán que le va a dar muy buenos resultados. Pero eso sí, ellos tienen que tener mucho cuidado también porque el trabajo del docente se está triplicando porque tienen que ir a veces por estudiantes y también se tienen que cuidar como todos nosotros, ¿no? Hay un síndrome que se llama el síndrome de Burnout, el síndrome del quemado, ¿no? Donde por excesivo trabajo, entonces también podemos nosotros enfermar. Entonces la recomendación básica es promover el diálogo individual, pero mejor el diálogo grupal. Aprender a escucharse. Escucharnos, nada más escucharnos, ¿no? Vamos con otra llamadita que tenemos desde Tacna y es Nora. Nora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Felicitar primeramente al doctor y a usted por estos bonitos temas que están dando a conocer, ayudando a las familias peruanas, ¿no? Sobre todo quiero preguntarle al doctor qué recomendaciones nos podría dar las madres de familia, papás, mamás, adolescentes, nosotros que trabajamos con niños y niñas, en este tipo de pandemia, lo que están pasando las niñas, sobre todo por el COVID, ¿no? Y también sobre mire, en casa, todo el Perú a nivel nacional, estamos pasando momentos de crisis, aparte que estamos llevando esta coyuntura del COVID, ¿no? Están en casa hablando de todo lo que es política, de estos momentos lo que es política, de los políticos que de la OMP, que no sale, los chicos hasta ellos están estresados en eso. Entonces yo quisiera preguntar, ¿cómo podemos, el Colegio de Psicólogos a nivel nacional, que separe pues está enfermando a nivel nacional a todos los niños, adolescentes, personas, jóvenes, que estamos viviendo una situación muy caótica con esto de la política en estos momentos? Eso quería que nos diga el Colegio de Psicólogos, que es un pronunciamiento que basta, que de una vez se termine toda esta situación para que no siga viviendo esta crisis en las familias. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Nora, y comprometemos al doctor Pomalima para que después de la pausa tengamos la respuesta al respecto. Una pausa y volvemos. En todo el Perú, soy Cristian Martínez, estamos conversando con el doctor Rolando Pomalima en Espacio Vital con el tema la separación de los padres en plena pandemia, cómo perjudica la salud mental de nuestros hijos, de los niños, niñas y adolescentes, y bueno, se amplía un poco más el tema a la importancia de la salud mental en los niños, las niñas y adolescentes en general. El doctor Pomalima nos contaba bastante el bloque anterior a raíz de la llamada de Nora,
desde Tacna, y nos daba un consejo para las profesoras, los profesores, que es la importancia, por ejemplo, de las reuniones grupales, ¿no?, entre papás, promover estos espacios virtuales para conversar, para hablar de cómo nos sentimos, para escucharnos, para no juzgarnos, sino simplemente escucharnos. Escucharnos, intercambiar experiencias, nunca diciendo que mi experiencia es mejor que la tuya, sino simplemente intercambiar experiencias y de allí sacar aprendizajes. Y qué tan difícil es aprender a escucharnos, ¿no?, en un contexto justamente como mencionaba una de las personas que habían llamado también, olvidé su nombre, perdón, creo que Nora fue también, que en el contexto social y político, qué difícil era este tema de todos los conflictos que vienen pasando, de cómo hemos sido testigos esta semana, de cómo se ha vivido el tema social y político, cómo afecta también a los niños, a los adolescentes. Así un llamado a los colegios vinculados a la salud mental, ¿no?, al colegio de psicólogos, al colegio de médicos, en este caso para el caso de la psiquiatría, por ejemplo, para que hagan un pronunciamiento sobre la importancia de la salud mental en nuestra sociedad, y que va a venir, como bien dijo el doctor Pomalima, como un gran tsunami, un gran huaico, como consecuencia de la pandemia. Y eso lo estamos advirtiendo desde ya, ¿no? Varios psicólogos, psicólogas, psiquiatras ya lo vienen señalando. Una de las grandes secuelas de la pandemia no solamente va a ser el tema económico, sino también la salud mental. Y sin salud mental, nosotros como seres humanos, como ciudadanos, ciudadanas, vamos a tener relaciones conflictivas, no vamos a poder sacar adelante a nuestro país, ¿no? Tenemos una llamada, está en línea Luisa desde Arequipa. Luisa, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Quería primero felicitarlos y agradecerles por este programa tan bueno para nuestra ciudadanía, para todos los niños en general. Gracias. ¿Cuál es su duda, su pregunta o consulta, Luisa, para el doctor Pomalima? Quisiera saber cómo afecta en el comportamiento mental y emocional de los niños en la separación de los padres, y estos ya tienen su nueva pareja. Ok. Muy importante esa pregunta. ¿Cómo afecta en el comportamiento cuando no solamente hay la separación, sino ya hay una nueva pareja? Claro, ahí, Luisa, gracias por la pregunta, pero tocando un poquito para no quedarle a Nora sin respuesta, ¿no? Yo creo la situación básica es entre todos los ciudadanos peruanos, por decir ahí, tenemos que aprender a decir verdades, a dialogar. Pero el diálogo que estoy proponiendo no es un diálogo de recomendaciones, sino cuando se dialoga de la propia experiencia personal. ¿Qué me ha pasado a mí cuando yo he estado triste? ¿Qué me ha pasado a mí cuando mis padres se han separado? ¿No? Entonces, si hablamos con sentimiento, las otras personas van a escuchar nuestra propia experiencia, ¿no? Porque si no nos convertimos en personas que continuamente estamos recomendando, ¿no?, dando una serie de indicaciones, ¿no? Si no es el diálogo abierto, es el diálogo desde mi experiencia, hablando con el corazón y no tanto con el cerebro, ¿no? El corazón metafóricamente, ¿vale? Yo creo que es importante. Ahora, a la pregunta de Luisa, ya lo habíamos comentado, los niños en este momento no solamente están pasando el duelo, en esos niños que sus padres se separan, el duelo de la separación, si ya están viviendo desde hace buen tiempo con el duelo de la pérdida del colegio, el pérdida de amigos. Este es un duelo más y lógicamente mucho más intenso. Y va a depender mucho de la edad que tienen los niños, ¿no? Si los niños tienen menos de 5 años, el golpe puede ser mucho más duro, ¿vale? Porque esos niños dependen casi exclusivamente de cómo se mueven los padres, ¿no? Y también va a depender mucho de cuál ha sido la relación anterior. Si son adolescentes, también ya tienen porque hay que ver la edad del niño en ese sentido, porque una cosa es que tengan un pensamiento concreto, que son los niños menores de 8 años, y van teniendo un pensamiento abstracto, que le van dando ya una lógica a sus comportamientos.
Ahora, si hay otra nueva pareja, yo le pediría a las personas que se separen que tengan un poquito más de paciencia, de tranquilidad, ¿no? Porque los niños están viviendo ya demasiados traumas durante todo este tiempo para seguir traumándolos más, ¿no? Yo creo que el esperar un tiempo, y si bien es cierto, estas parejas quieren mantener una relación, quieren unirse, creo que parte de ese querer es también tener la paciencia necesaria para poder ir poco a poco al niño poniéndole otro papá o otra mamá, ¿no? ¿Vale? Yo creo que eso es importantísimo porque así se van a realizar lo que le digo, la situación de los vínculos afectivos, ¿no? De los apegos, porque nosotros necesitamos, y perdonen que vuelvo a repetir, que los adultos regulemos emocionalmente a los niños cuando ellos están con altos niveles de estrés, ¿no? Y no les sumemos más estrés, por eso darles esa tranquilidad. Claro, lógicamente, entonces es importantísimo que los padres entendamos que somos reguladores emocionales de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros hermanos. Por eso a toda la familia se le dice compartan tiempo en familia, no solamente ya tiempo real, sino también tiempo virtual. Debe haber la comunicación con los hermanos, con las familias, por medio del Internet, para poder celebrar un cumpleaños o celebrar una actividad, cualquiera de ellos, con tal de mirarse por lo menos los ojos, porque los ojos son importantes en la situación de la percepción que tenemos, ¿no? Eso sería una... Perfecto. Vamos con una última llamada, creo, vale, para ir cerrando después también. Y es Rubí, desde Breña, una llamada desde Lima. Rubí, buenas tardes. Sí, quería hacer una consulta aprovechando la presencia del doctor. Quería saber, los pacientes que tienen demencia, ¿qué actividades pueden realizar en casa para que no tengan una desorganización mayor y no afecte a su diagnóstico de base, que es la demencia? ¿Se refiere a demencia en qué sentido? Porque la demencia... Demencia debe ser de Alzheimer o demencia senil, ¿no? No, estamos hablando... Claro. ¿Se refiere a eso, demencia senil, Alzheimer? Sí, demencia senil, Alzheimer. Okay. Para que no pierdan la utilidad de lo que es cuando salgan al mundo exterior, como se podría decir así, no pierdan la relación que puede haber, porque estamos encerrados ahora pues por la pandemia. Perfecto. Muchas gracias, Rubí. Doctor Pomalima. Claro, Rubí, no solamente es para una persona con demencia, sino yo creo que es para todos nosotros la situación de compartir tiempo en familia. Y compartir tiempo en familia, es ayudarle a cada una de estas personas a expresar sus sentimientos. Porque una persona con cualquier problema que pueda tener mental o incluso demencia, sufre. Entonces es la aproximación a ellos para poder que expresen esos sentimientos de dolor, de duda, de ansiedad, ¿no? Que encuentren a una persona que los regule emocionalmente en ese sentido. Yo creo que es lo primero. Luego ya en personas ya con demencia senil o demencia presenil, como pueden ser los Alzheimer, tienen que tener indicadores claros dentro de las actividades que se hacen en casa, ¿no? Porque ellos van perdiendo la memoria inmediata. ¿No? Y en ese sentido, por ejemplo, que tengan letreros grandes de los días del calendario, ¿no? ¿Qué día es hoy? Que tengan un letrero grande hacia dónde está el baño, hacia dónde está la habitación. Entonces, eso creo que es importante porque él tiene que orientarse en el espacio que lo va perdiendo, ¿no? Que tenga un reloj, que tenga para que no pierda la situación del tiempo. El tiempo, que es importante. ¿Vale? Y el tiempo también nos va ganando, doctor Pomalima. Un último mensaje, ¿no? Para redondear la idea de todo lo que hemos tratado el día de hoy. ¿Qué nos diría como consejo final? Yo creo que lo importante es entre todos tranquilizarnos. Ser cada uno reguladores emocionales de las personas con las que estamos viviendo. ¿Qué significa regulador emocional? Darle tranquilidad, escucharlo y no meternos tanto en las polémicas que no nos llevan absolutamente a nada y como hemos visto están nos están llevando a cuestiones muy extremas. Yo le pediría a todos cordura, porque la situación de pandemia, la situación política, debe ser llevado con mucha tranquilidad. Y, lógicamente, esto permitirá que colaboremos unos a otros, siempre sin juzgarse, siempre no juzgando. Y le recomendaría a todos que empiecen a practicar meditaciones, ¿no? Por ejemplo, de la propia respiración, ¿no? Respirar profundamente unas 9 a 10 veces
solamente por la nariz, no por la boca cerrada, pero eso se llama concentración plena en algo concreto. Y eso los va a tranquilizar todo, incluso una buena oración es parte de la meditación, escuchar una buena música es parte de la meditación, dar un rezo es parte de una meditación, danzar en casa es meditación, o sea, todo aquello que nos llega a nosotros a tranquilizarnos, creo que nos va a ayudar a poder tener mayor función reguladora en las personas que conviven con nosotros. Muchas gracias, doctor Rolando Pomalima, del Instituto Nacional de Salud Mental. Y bueno, finalmente un mensaje final para mí. Yo me quedo con una frase que dijo el maestro Luis Jaime Cisneros. A nuestros hijos siempre, cuando estén durmiendo, digámosles al oído cuánto lo amamos, cuánto los queremos. Del resto ya se encarga el inconsciente. Un abrazo, soy Cristian Martínez y hasta otro momento en Espacio Vital. Buenas tardes. That can be